Génesis capítulo 23 del 1 al 20. Así dice el Señor: y la vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y fue Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme posesión de sepultura con vosotros, y sepultaré a mi difunta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, diciéndole: óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu difunta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta. Y Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que él tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y Efrón se hallaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón el heteo a Abraham, a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu difunta. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón a oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi difunta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu difunta. Entonces Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que dijo. Oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata corriente entre mercaderes. Así quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todo su término alrededor, como posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había como posesión de Abraham para sepultura, adquirida de los hijos de Het. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje son los muy probablemente más de 100 años de matrimonio entre Abraham, el escogido de Dios, y su mujer Sara. Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, un hijo de él y Sara, aquel que pisaría la cabeza de la serpiente y destruiría para siempre el mal. Un largo proceso de maduración de su fe llevó a Abraham a convertirse en un gigante en la fe. Cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac, se convirtió en un gigante en la fe. Y también fue llamado el padre de la fe. Pero ahora Abraham, que tiene una fe madura, tiene que enfrentar una prueba más, una vida de pruebas hasta llevarlo a ser un gigante de la fe, una vida de pruebas hasta llevarlo a convertirse en el padre de la fe. Y ahora tiene que soportar una prueba más, la muerte de su amada esposa. En nuestro texto vemos cómo él ya no es un creyente de poca fe.
y por lo tanto él soporta muy bien la prueba y sale victorioso de ella, al tiempo que honra grandemente a su esposa, dándole una gran sepultura en ese sepulcro que llega a ser de su propiedad. Y ese sepulcro y ese pedazo de tierra junto con el sepulcro se convierten en un testimonio de fe para sus descendientes, un testimonio de fe para sus descendientes que clama a todas las generaciones por venir, que la tierra entera de Canaán será propiedad de ellos, tal como el gran Dios que lo escogió se lo había prometido. La compra de este terreno para sepultura de Sara es un acto de fe de Abraham que estimula la fe de sus descendientes y exalta la fidelidad de Dios a su pacto. Ese es el tema de nuestro pasaje. El tema es la penúltima y muy difícil prueba, no tan difícil como la de sacrificar a Isaac, pero muy difícil, la penúltima y muy difícil prueba que soportó Abraham, la muerte de su esposa y la honra que le dio con su sepultura, la cual dejó como un gran testimonio de fe que estimularía a sus descendientes por el hijo que le dio Sara a tomar posesión de dicha tierra. Ese es el tema. Aquí vemos a Abraham, un hombre maduro en la fe, soportando una vez más una gran prueba y dando testimonio de fe y dejando un lugar que se convierte en un monumento de su fe, de la fe que tenía de que Dios no solamente le había dado una simiente por medio de una promesa, sino que también le daría una tierra por una promesa. Esta compra de Abraham es como el sello de garantía de que esa tierra va a ser de sus descendientes. Es como el pago inicial, la cuota inicial de que Dios verdaderamente les daría a él y a sus descendientes esa tierra. Eso es lo que se convierte esta compra que Abraham hace de sepultura para Sara. El título que le hemos dado a la enseñanza esta mañana es Esterilidad, Fe y un gran final. Es un poco una mezcla de la vida de los dos esposos. Abraham es el protagonista, obviamente, pero su esposa juega también un papel muy importante y por eso he mezclado las dos cosas. Esterilidad se refiere obviamente a Sara, fe se refiere a los dos y gran final se refiere a Sara. Dios de una pareja estéril por la fe trajo al hijo de la promesa y como siempre le da a su historia un gran final. Y vemos tres cosas en esta otra prueba dura para Abraham. Vemos tres cosas en esta otra prueba dura para Abraham. Lo primero que vemos es la tristeza de Abraham, los versículos 1 al 3a, la tristeza de Abraham. En segundo lugar, lo más importante del pasaje, la compra de Abraham, verso 3b al 18. Y en tercer lugar, la sepultura victoriosa de la esposa de Abraham. La sepultura victoriosa de la esposa de Abraham. Versos 19 y 20. Son tres cosas pues muy sencillas. Tristeza, compra y sepultura. Tristeza, compra y sepultura. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el año 2000 antes de Cristo. Este es un pasaje muy importante para Moisés y los hebreos que iban a conquistar la tierra prometida. Este pasaje es muy importante para ellos y también para nosotros en el siglo XXI. Y en este pasaje obviamente el protagonista, como en cada página de la Biblia, es el Señor Jesucristo. Así que aquí veremos la conexión con Israel, veremos a Cristo y veremos cómo se aplica a nosotros
en el siglo XXI. Comencemos con la tristeza de Abraham. Vean conmigo de nuevo el verso 1. Verso 1 dice: y la vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Noten ahí la repetición. Cuando la Biblia hace una repetición, eso no es en vano, no es simplemente para gastar tinta. La repetición nos está pidiendo que prestemos atención a algo y nos está diciendo que Sara vivió 127 años, lo cual nos permite deducir que Sara, que luchó toda su vida con la esterilidad, tuvo 37 años de deleite en su hijo Isaac. Sara tuvo 37 años de deleite en su hijo Isaac, y por tal razón la esterilidad fue vencida por la fe. La esterilidad fue vencida por la fe con estos 37 años de deleite que Sara tuvo en su hijo Isaac. Ahora viene la prueba, la muerte de Sara. Verso 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y fue Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y noten de nuevo aquí la repetición. Hay una repetición, hay dos expresiones para mostrarnos que Abraham tuvo mucho dolor y mucha tristeza por la muerte de su amadísima esposa. Las dos expresiones repetidas son hacer duelo y llorarla. Y esta repetición indica mucho dolor. Hubo muchísimo amor entre este patriarca y su esposa. Hubo muchísimo amor, y como hubo muchísimo amor, hay muchísimo dolor, y el fruto del Espíritu Santo es amor. Tanto Sara como Abraham eran llenos del Espíritu Santo y tenían un amor muy especial, un amor muy espiritual que ocasiona un grandísimo dolor en Abraham. Pero el versículo siguiente nos muestra aún más sobre la intensidad de ese dolor. Vean conmigo la primera parte del verso 3. Dice: y se levantó, noten esa palabra, se levantó Abraham de delante de su difunta. Eso nos indica que Abraham la lloró, no sabemos cuántos días, el texto no nos dice, pero era más de un día. Los ritos funerarios de aquella época eran muy distintos a los nuestros, y probablemente había un rito funerario de más de un día llorando a su difunta. Y cuando aquí dice se levantó, dice que Abraham literalmente estaba tirado en el suelo, tirado en el suelo. Y aquí, con la muerte de Sara, se cumplió en esta pareja la palabra de Dios que dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Abraham y Sara llegaron unidos como un hermoso matrimonio hasta la muerte, y esto es un grandísimo triunfo de la fe. Así que aquí vemos que la fe venció la esterilidad en los 37 años del deleite de Sara en Isaac, que la fe venció el orgullo, que es lo que casi siempre hace que una pareja se divorcie. Las parejas se divorcian casi siempre es por el orgullo, que los hace discutir y enojarse por cosas pequeñas, y van acumulando y acumulando ofensas y no son capaces de perdonarse verdaderamente. El orgullo que impide el perdón es lo que hace que las parejas se divorcien. Pero aquí vemos un gran triunfo de la fe. La fe venció el orgullo, la fe venció el divorcio, y el hecho de que Abraham llore a su difunta es un gran triunfo de la fe. Pero la fe también vence el dolor y la tristeza. Abraham estaba muy abatido, tenía mucho dolor, pero la fe también vence el dolor y la tristeza y hace que el creyente no se quede tirado en el suelo del dolor, sino que se levante a hacer lo que debe hacer. Las rodillas no se quedan caídas, las manos no se quedan paralizadas, la fe levanta al creyente. La Escritura dice que sois guardados
por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que ha de ser manifestada en tiempos postreros. Y en otro lugar dice: no dejarás para siempre caído al justo. Así que Abraham se levantó por la fe. La fe hizo que se levantara a hacer lo que debía hacer: comprar una honrosa sepultura para su esposa. Porque Abraham estaba no sepultando a cualquier esposa, no sepultando a cualquier mujer. Ya lo vimos con el pastor Julio en la reunión de damas, una excelente exposición que hizo el pastor Julio sobre la vida de Sara. Estamos hablando del sepelio de la princesa de la fe. Si Abraham es el padre de la fe, Sara es la princesa de la fe. Y Abraham no podía darle cualquier sepultura. Abraham iba a darle a su esposa un funeral de jefe de estado, el funeral de un rey, el funeral de un jefe de estado. Así que a la tarea, Abraham, no te puedes quedar llorando en el suelo a tu amadísima esposa. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la compra de Abraham. Primero la tristeza de Abraham, luego la compra de Abraham. Como ya dije, esta compra es un acto de fe en la que Abraham demuestra que está seguro de la posesión futura de la tierra por sus descendientes. Su esposa no puede ser sepultada en Ur, porque ella ya no pertenece a Ur. Su esposa no puede ser sepultada en un sepulcro prestado. No, su esposa tiene que ser sepultada en la tierra de la fe, en la tierra de la promesa. Así que hay que comprar un pedazo de esta tierra para sepultura. Así que Abraham compra un pedazo de la tierra para sepultura para su esposa, pero a la vez es una propiedad de sepultura para él mismo. Abraham está comprando su propia tumba. Esta tumba se va a convertir en un símbolo de su fe para todas sus generaciones. Versículo 3b y 4. Comienza la compra. 3b dice: y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme posesión de sepultura con vosotros y sepultaré a mi difunta de delante de mí. Aquí Abraham muestra una vez más un gran triunfo de la fe. La fe triunfa sobre el orgullo. Aquí vemos cómo Abraham es un hombre extremadamente humilde y vemos cómo las grandes aflicciones son muy benditas porque nos hacen humildes. Cuando estamos muy dolidos, somos humildes. ¿Cómo vemos aquí la humildad en Abraham? ¿Cómo se refiere a sí mismo? Él dice de sí mismo que es extranjero y peregrino. Es decir, yo soy muy rico, pero a la vez no tengo nada, porque no tengo siquiera un pedazo de tierra para sepultar a mi esposa. Eso es humildad. Y por eso le dice a estos hititas o a estos heteos: dadme una porción de tierra para sepultura. Y obviamente la palabra dadme no está pidiendo la regalada, sino está iniciando un tratado de compra. Ahora bien, Abraham se humilla ante los hombres de la tierra. ¿Y qué dice la escritura que Dios hace con el que se humilla? El que se humilla será enaltecido y hallará descanso para su alma. Miren cómo lo ven ellos a Abraham. Verso 5 y 6. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham diciéndole: óyenos. Y ahora noten el trato: Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Noten, el que se humilla será enaltecido y hallará descanso para su alma. Y le dicen, le hacen esta primera propuesta: en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu difunta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta.
Comienza el proceso de compra y la primera propuesta para Abraham es sepultar a Sara en una tumba prestada. Y la respuesta de Abraham es definitivamente no. No puedo sepultar a mi difunta en una tumba prestada. La tengo que sepultar en una tumba que sea mía, porque después en esa misma tumba voy a ser sepultado yo y van a ser sepultados mi hijo Isaac, Jacob, José, todos mis grandes descendientes, Lea, Rebeca, van a ser sepultadas ahí como un testimonio para toda la nación que vendrá de mis lomos, de que esta tierra nos pertenece. No acepto que sepulte a mi difunta en una tumba prestada. Entonces Abraham continúa el proceso de compra. Verso 7. Y Abraham se levantó y se inclinó. Noten de nuevo la humildad de Abraham. Se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Et. Y continúa verso 8. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme. Y noten aquí de nuevo la humildad. Interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. O sea, cuando Abraham dice interceded por mí, está mostrando una tremenda humildad nuevamente. Y Efrón muy probablemente estaba ahí. Y Efrón, muy probablemente Abraham sabía quién era Efrón. Sin embargo, asume esta postura tan humilde de decirle a estos hombres, estaban sentados todos en la puerta de la ciudad, el lugar donde se hacían los negocios. Y Abraham les dice: intercedan por mí delante de Efrón. Y Efrón estaba ahí. Efrón también era muy probablemente un hombre muy rico. Entonces Efrón se levanta y le hace una segunda propuesta a Abraham: sepulta a tu esposa en una tumba regalada. Yo te regalo la tumba. Y no solamente te regalo la tumba, la cueva, sino que te regalo el área que está alrededor de ella. Yo te la regalo porque tú eres un hombre muy importante entre nosotros, y lo que esa tierra vale no es nada entre nosotros dos. Veamos los versículos 12 y 13. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón a oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad. Efrón, a mí no me sirve una tumba regalada. Esa tumba tiene que ser mía, porque es posesión para sepultura, no solo de mi esposa, sino también mía. Entonces dice: yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré a mi difunta. Tómalo de mí y sepultaré a mi difunta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. Esto es mucho dinero. O sea, Efrón le pone a esa tierra un valor exagerado. Claro, Efrón era un vivo. Quería aprovecharse tal vez de la situación, o quería iniciar, como suele hacerse entre mercaderes, un proceso de regateo. Yo le pido una cifra alta al principio y él empieza a regatear conmigo, y al final llegamos a lo que es justo o más o menos justo, o que yo termine haciendo una buena ganancia. Entonces le pide 400 siclos de plata. Hermanos, 400 siclos de plata era mucha plata, porque un buey que equivale hoy como a tener un camión, o una volqueta, porque un buey era un generador de riqueza tremendo. Un buey valía 30 ciclos. O sea que con 400 ciclos se compran 12 bueyes. O sea que esto es mucha plata. Entonces Efrón le dice, iniciando el proceso de regateo: la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu difunta. Efrón elogia a Abraham y inicia así el proceso de regateo. Pero Abraham sabe que a él no le sirve ponerse a regatear, que él necesita esa tumba, necesita esa propiedad para sepultura, y sin regatear le da a Efrón los 400 siclos de plata. Es decir, Abraham pagó un precio muy alto por esta sepultura, y de esa manera él
está honrando la vida de su esposa, está honrándola grandemente, dándole una gran sepultura. En la Biblia, la forma como sepultan a una persona habla de la forma como esa persona vivió. Si en la Biblia usted ve que a una persona no lo sepultan y lo dejan para que se lo coman las aves del cielo, ese es un individuo malvado que fue al infierno. Pero si en la Biblia usted ve que a una persona la sepultan con grande honra, es porque esa persona vivió una vida digna delante de Dios y su destino eterno muy probablemente es en la presencia de Dios. Así que Abraham le da a su esposa una gran sepultura, la sepultura que equivale a un funeral de jefe de Estado. Entonces, Abraham cierra el negocio, Abraham recibe el título de propiedad de la tierra pasa a ser, todos estaban ahí de testigos que Abraham pagó un gran precio. De paso, a nadie se le iba a olvidar que Abraham pagó un precio tan alto. En cierta medida, Abraham está tomando una medida de seguridad al pagar un precio tan alto, porque a nadie se le iba a olvidar que Abraham pagó 400 siclos por esa tierra. Esa tierra definitivamente pertenece a Abraham. Así que el acto de comprarla por un precio tan alto es también una medida de seguridad para que quede por generaciones como testimonio perenne de que esa propiedad es de Abraham y que él pagó por ella, y así se cumple el propósito de que sea un acto de fe y de estímulo de la fe de sus generaciones posteriores. Esta es entonces la sesión de la compra de Abraham. Y ahora nos queda la última parte, que es la sepultura victoriosa de la esposa de Abraham. Sepultura victoriosa de la esposa de Abraham. Versículos 19 y 20. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, muy cerca de donde él moraba cuando estuvo en Hebrón, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, noten aquí también hay repetición, como posesión de Abraham para sepultura, adquirida de los hijos de Ed. Y hablamos de una sepultura victoriosa, porque Abraham no solamente supera la muerte de su esposa, sino que con su sepultura la honra y declara su fe ante sus descendientes. Esta sepultura, este lugar, posesión de Abraham para sepultura, como dice el texto, es en realidad un lugar de encuentro. Esta sepultura es en realidad un lugar de encuentro. Lo que Abraham está haciendo aquí es creando un lugar de encuentro para sus descendientes a la hora de la muerte. Ustedes saben cómo llama la Biblia en el Antiguo Testamento a la muerte. La Biblia llama en el Antiguo Testamento a la muerte ser reunido con tus padres. Así llama el Antiguo Testamento a la muerte, ser reunido con tus padres. Eso es la muerte en el Antiguo Testamento. Y cuando seas reunido con tus padres, lo que está haciendo aquí Abraham es creando un punto de encuentro para sus descendientes. Es decir, que todos sus descendientes sabrán de aquí en adelante que este es el lugar, Canaán es el lugar donde ellos deben ser reunidos con sus padres, Y ahí vemos la conexión inmediata con Moisés y con el Éxodo. La conexión inmediata con Moisés y con el Éxodo, porque quienes debían conquistar esa tierra son o eran los descendientes legítimos de esa pareja, los legítimos dueños de la tierra prometida. La madre de la nación está enterrada en esa tierra. Tal tumba es un símbolo de posesión. Ellos todos debían ser sepultados allá y no en Egipto. Y regresando a Abraham,
La fe vence la muerte porque la fe va más allá de la muerte. Abraham sabía que volvería a ver a su esposa en cielo nuevo y tierra nueva. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Abraham venció la muerte no solamente porque venció la tristeza por medio de la fe, sino que Abraham por medio de la fe venció la muerte porque en Hebreos 11, 9 y 10 dice: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Miren esto: porque esperaba la ciudad con fundamentos, de la cual Dios es el artífice o arquitecto y constructor. Aquí nos está hablando que Abraham no esperaba solamente la posesión de Canaán, sino que también el apóstol Pablo nos dice en otro lugar que Abraham sabía que él había de ser heredero del mundo. Así que la ciudad de Dios que está aquí en Hebreos 11 y el mundo que nos muestra el apóstol Pablo en Romanos 4 nos dicen que Abraham tenía una visión más allá de la muerte. Abraham sabía que él sería heredero del mundo y él estaba seguro que su princesa sería coheredera con él. Por esa razón, Abraham venció la muerte por medio de la fe. Y por eso en este pasaje podemos decir con toda claridad que la fe venció la esterilidad, que la fe venció el divorcio, que la fe venció el dolor y la tristeza, que la fe venció el orgullo e hizo a este hombre un hombre muy humilde, y que la fe venció la muerte, porque esta es la victoria que vence todo mal, nuestra fe. Y eso nos lleva a conectar inmediatamente con Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? ¿Cómo vence la fe todo mal? Por Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es el hijo de Sara. Sara creyó que el Cristo nacería de ella. Ahora Sara parte al cielo a esperar que Cristo llegue allá y disfrutarlo más de lo que disfrutó a Isaac. El deleite de los últimos 37 años de Sara fue Isaac, pero el verdadero deleite de Sara no es Isaac. El verdadero deleite de Sara es Cristo, a quien Isaac representa. El deleite de Sara en Isaac es un tipo del deleite del creyente en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe de Sara. Cristo es el autor y consumador de la fe de Abraham. Cristo es nuestra victoria sobre todo mal. Sara resucitará. Porque la tumba en Macpela estaba llena con los huesos de Sara, con los huesos de Abraham, con los huesos de Isaac, con los huesos de Rebeca, con los huesos de Jacob, con los huesos de Lea. Y los hebreos llevaban los huesos de José para allá. Los hebreos sabían que la tierra prometida les pertenecía y la conquistarían sin lugar a duda. Pero porque la tumba de Cristo está vacía, nosotros sabemos que cielo nuevo y tierra nueva será nuestra posesión eterna, pues Cristo la ganó para nosotros en la cruz. Alabada sea la gloria de la cruz. Una tumba llena de huesos para los hebreos era la seguridad de su conquista. Una tumba vacía para los cristianos es la seguridad de nuestra conquista. Esto es lo que enseña este pasaje. Esta es la enseñanza de este pasaje. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas
a nosotros en el siglo XXI? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor hoy a nosotros? Así dice el Señor. Hermanos, como Abraham, nosotros en Cristo debemos madurar en la fe. ¿Cuál es el mandato del Señor que se desprende de todo lo que hemos estudiado hasta aquí? De Génesis 12 a Génesis 23 sobre la vida de Abraham. ¿Cuál es el mandato del Señor para ti y para mí? Así dice el Señor: debes madurar en la fe hasta llegar a ser un gigante como Abraham, nuestro padre. Esa es la voz de Dios para ti. La pregunta ahora es: ¿cómo? ¿Cómo nos ha enseñado el Espíritu Santo desde Génesis 12 hasta Génesis 23 que podemos madurar en la fe? Y nosotros los pastores, con mucha tristeza, vemos frecuentemente a muchos hermanos que no alcanzan el camino de la madurez, se extravían del camino de la fe, de la madurez, nunca llegan a estar maduros. ¿Cómo? Dígame, pastor, para yo no extraviarme, dígame cómo puedo llegar a ser maduro. Génesis 12 a Génesis 23 te lo dice, amado hermano. Solo presta más atención y ora al Espíritu Santo que te muestre cómo vas a madurar, cómo vas a no extraviarte, cómo no vas a irte por la senda del prado, un lugar encantador pero lleno de maldad que conduce al castillo de la duda, a quedar prisioneros del gigante de desesperación. ¿Cómo evitar la senda del prado? ¿Cómo seguir en el camino estrecho, angosto que conduce a la madurez? La vida de Abraham nos lo enseña. Para alcanzar la madurez necesitas primero tener el mismo recorrido que Abraham. El recorrido de Abraham es un recorrido de victorias y caídas. Dios va a probar tu fe para que ella madure. Vemos en Génesis 12, Abraham peca. Vemos luego en el caso del secuestro de Lot por los reyes de Oriente, Abraham tiene un gran triunfo en la fe. Luego vemos que vuelve y peca acostándose con la sierva, con la esclava Agar. Y luego tiene una victoria enorme cuando sacrifica a su hijo. Victorias y caídas, prueba tras prueba, en cada prueba tratando de aprender y obedecer cada vez mejor. El recorrido de Abraham de victorias y caídas es el mismo recorrido nuestro, solo que nosotros tenemos que cada vez más tener menos caídas y cada vez más reaccionar mejor en tales caídas. Así que para alcanzar la madurez, primero debemos darnos cuenta de que nosotros haremos el mismo recorrido que Abraham, que las pruebas son inevitables. Hermanos, les hemos hablado de una mente preparada para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción. Ese es el primer elemento para llegar a la madurez, una mente preparada para la aflicción. Pero en segundo lugar, no solamente debemos tener el recorrido de Abraham, sino el destete de Abraham. Y aquí estoy usando las palabras del pastor Julio en su excelente clase del capítulo 21, donde él nos hablaba del destete de Abraham. Abraham tuvo que sufrir un destete. Él tuvo que destetarse de sí mismo, de su propio yo. Y de nuevo, utilizando las palabras del pastor Julio, del complot de la hermana. Él debía deshacerse de esa exagerada preocupación por sí mismo, la muerte al yo. Eso es esencial para alcanzar la madurez, el destete de sí mismo. Pero luego tuvo que ser destetado de Ismael, expulsándolo de su casa. Luego tuvo que ser destetado de Isaac, sacrificándolo en un altar. Y finalmente fue destetado de su esposa, sepultándola en la cueva de Macpela. El destete de Abraham. Nosotros tenemos que hacer ese mismo destete.
la muerte al yo, la muerte al mundo, la muerte al deseo de ser feliz en esta vida, la muerte de todos nuestros ídolos, el destete de Abraham. Y finalmente, y muy importante, sin esto todo lo anterior no tiene ninguna eficacia. En tercer lugar, el razonamiento de Abraham. El razonamiento de Abraham, que es lo que podemos llamar el razonamiento de la fe. El razonamiento de la fe. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11 de nuevo, a los versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Aquí vemos a Abraham ejercitando su fe en su pensamiento, en la razón. Los cristianos, el cristianismo es una forma de vida que depende absolutamente de la razón. Los cristianos no somos unos idiotas que tenemos que anular nuestro razonamiento. No, tenemos que usar toda la inteligencia que Dios nos dio, pero una inteligencia que se apoya en la fe. Hebreos 11, 17 al 19. Dice: por la fe ofreció Abraham cuando fue probado a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora miren en el verso 19 la primera palabra: pensando. Ahí está, pensando. Ese es el razonamiento de Abraham. ¿Qué pensó Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo volvió a recibir por figura. El razonamiento de la fe, recordando las promesas de Dios y creyendo que Dios es poderoso para cumplir cada una de ellas, tomamos grandes resoluciones del corazón. Y páseme lo que me pase, sucédame lo que me suceda, voy a obedecer a Dios. La fe es obedecer a Dios. Los creyentes no maduran porque no obedecen a Dios en cada tentación y en cada prueba que viene a sus vidas. Si el creyente obedece a Dios usando la razón, el razonamiento de Abraham, que cree en Dios, que Dios le dice la verdad, que Dios le dice solo lo que es bueno, y decidiendo hacer lo que Dios le dice con grande resolución en su corazón, el creyente que obedece madura. El creyente que no obedece posterga cada vez más su madurez y entristece al Espíritu Santo, que ahora tiene que dedicarse a llevarlo al arrepentimiento. El razonamiento de Abraham, el razonamiento de la fe, que nos lleva a grandes resoluciones del corazón. Entonces, número uno, este pasaje nos manda a madurar como Abraham, entendiendo que tendremos el mismo recorrido de Abraham, que tenemos que procurar en nuestro corazón el destete de Abraham. Esto lo logramos solo con oraciones. Oración, solo con oración se madura. La madurez del cristiano se puede resumir en dos palabras: obediencia y oración. La madurez del cristiano se resume en dos palabras: obediencia y oración, porque solo con oración puedo destetarme de mi propio yo, de mis seres amados, solo con oración. Y en tercer lugar, el razonamiento de Abraham. Pero como segunda aplicación, como Sara, nosotros en Cristo debemos llegar a tener un buen final. Aquí estamos viendo a una mujer de fe que tuvo un buen final. Nosotros debemos tener la conciencia de que estamos corriendo una carrera y que debemos correrla bien desde el principio, bien en el desarrollo y llegar bien al final. Nuestra meta debe ser tener un buen final, y mucho más aquellos que ya estamos llegando o pasando de 60 años.
Los que estamos llegando o pasando de 60 años, ya estamos en el último cuarto de hora. Y en el último cuarto de hora, escuchen bien, las tentaciones serán más fuertes, las pruebas serán más fuertes, por tanto debes orar más, debes vigilar más y debes pedir más a Dios que te conceda un buen final. Grandes hombres de Dios pecaron en el último cuarto de hora de su carrera. Noé pecó en el último cuarto de hora de su carrera. Moisés pecó en el último cuarto de hora de su carrera. David pecó en el último cuarto de hora de su carrera. Ezequías pecó en el último cuarto de hora de su carrera. Los que hemos avanzado más tenemos mayor peligro de pecar y tendremos las mayores pruebas. Las mayores pruebas de Abraham le sobrevinieron en el último cuarto de hora de su carrera. Así que por lo que hemos visto aquí de Sara, atentos, vigilantes y orando al Señor, que en el último cuarto de hora de nuestra carrera podamos correrla mejor que los 3 cuartos anteriores y tener un gran final. ¿Cuántos dicen amén? Última aplicación. Como esposos en Cristo, terminar juntos un buen matrimonio. Como esposos en Cristo, terminar un buen matrimonio. La fe hace posible terminar un buen matrimonio. No un mal matrimonio. No un matrimonio en el que se soportan. No un matrimonio lleno de desavenencias, de discordancias, de pecados no perdonados, de amarguras. No un matrimonio que lleva cuentas. No. Como Abraham y Sara tuvieron un buen matrimonio, todas las parejas que están en Cristo pueden tener un buen matrimonio y uno de los dos puede enterrar al otro venciendo la muerte para la gloria de Dios. Un buen matrimonio. Deténganse por un momento, sobre todo los que están casados en este momento. Prepárense para la muerte de su cónyuge. No estoy profetizando nada, atención, cuidado. Pero tienen que estar preparados. Y como puede ser pronto que la van a sepultar, pregúntense si ustedes por medio de la fe han vencido todo ese orgullo que les impide tener un buen matrimonio. Lo que produce un mal matrimonio es el orgullo. Y lo que vimos en Abraham es que él y su esposa vencieron el orgullo y terminaron en la sepultura de Sara un maravilloso matrimonio. Eso es posible para todo aquel que cree y sigue el camino de Cristo, el crecimiento en la fe que vimos en el gran profeta Abraham. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Gran Creador Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu santísima palabra, que es verdaderamente el alimento que necesita nuestra alma. Espíritu Santo de Dios, incapaces somos de seguir las pisadas de Cristo, incapaces somos de seguir las pisadas de Abraham, quien representa a Cristo. Débiles somos, como decía Abraham de sí mismo, polvo y ceniza somos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a conocerte mucho más, a conocer tu plan y a conocer tu ley y a obedecer tu ley. Danos el madurar, el tener un buen final y que los matrimonios que nos has dado en nuestra iglesia terminen con gloria y honra para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.